Como ustedes saben, hemos estado normalmente, con regularidad, exponiendo el Evangelio según Lucas, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pero era mi deseo, después de tener una visita por varios asuntos, digamos una visita que estuve en Barranquilla hace 2 meses, al ser expuesto a una conferencia sobre masculinidad bíblica, al ver tantos cambios que están ido sucediendo en nuestra sociedad, poder traer un mensaje acerca de la masculinidad y feminidad bíblica. Era mi disposición, al terminar el capítulo 7, donde nos quedamos en Lucas, hacer un alto. Y este es un tema bastante extenso, que yo sé que tenemos mucho material en internet y muy buen material, pero que quizás desde este púlpito es como la primera vez que hablaremos particularmente de estos temas. Lo que he hecho es dividirlo en 2 sermones. Hoy hablaremos de uno y el próximo domingo hablaremos de otro. Como es un sermón temático, una de las bendiciones que para mí tiene el sermón temático es que iremos en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis en cierto punto, o sea, iremos por muchos y muchos textos, pero quizás podemos tener un texto base para leer juntos en esta mañana y lo encontramos en Génesis capítulo 1. Los invito entonces a ponerse de pie para leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 26 al 28. Yo leo los versículos 26 y 27 y unánimes leemos el versículo 28. Génesis 1, los versículos del 26 al 28. Recuerden, yo leo los versículos 26 y 27 y unánimes leemos el 28. Vamos a leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Juntos. Dios, fructificad la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, Padre Celestial, nuestro Rey de gloria eres tú, Señor. A las muchas bendiciones que tú has añadido en este día para nuestras vidas, la propia vida biológica, la ropa, el techo y la comida, Señor, nos das la gran bendición de poder leer tu palabra. Pudiéramos estar teniendo este día otro tipo de actividad, quizás hasta lícita. Pero Señor, tú has dispuesto a apartar este día para que tengamos comunión contigo, para que te reveles a nosotros y para ser transformados a la luz de tu verdad. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra un domingo más en medio de tu pueblo, Señor, mientras tú obras por medio de la predicación. Amamos este momento, Señor, pero entendemos que muchas veces podemos apartarnos o distraernos de lo que significa ser expuesto a tu palabra por las muchas cargas, preocupaciones, debilidades físicas que tenemos, Señor. Quizás nuestra mente se halla afuera por tantas cosas que nos agobian. Pero, oh Dios, Señor, tú eres superior a todo eso. Tú dominas nuestras emociones, tú calmas nuestra ansiedad, tú hablas a nuestro corazón, Señor. Por eso oramos, porque manifestamos dependencia a ti, porque queremos escuchar tu voz, porque queremos verte en esta mañana, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y también entiendo como predicador que muchas veces el mayor tropiezo puede ser mi debilidad al hablar. No soy digno de estar delante de ti, Señor, por mis muchos pecados. Pero, Padre, esta oración la presentamos no por los méritos del predicador, sino por los méritos de Cristo, quien nos asegura la comunión eterna contigo, Señor. Atiende este llamado, Padre, si así lo dispones tú. Bendito seas. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia. Como les decía, en mi corazón tiempo atrás, y ya van a darse cuenta por qué, tenía este deseo de poder traer este tipo de mensajes delante de ustedes. Particularmente, hace 2 meses estuve en una visita a una ciudad, en Barranquilla precisamente, y asistí a una conferencia sobre masculinidad bíblica. Y me sorprendió mucho la forma en que el predicador llevó la enseñanza, incluso tomé una parte de él para la introducción, por
ver cómo esta distorsión de la masculinidad y de la feminidad ya no solamente es un asunto social, ya no solamente lo vemos en plataformas virtuales o en películas como en Disney, por ejemplo, sino que esto ya se ha involucrado dentro de la iglesia. Y para mí entonces surgía esa gran preocupación en mi corazón de cómo la iglesia empieza a verse afectada. Sí, en la parte norte del continente, Estados Unidos, se ve mucho más de lo que sucede aquí, pero para mi sorpresa, ya vemos esas situaciones en nuestro propio país. Iglesias que se autodenominan cristianas, casando personas del mismo género, particularmente porque el pastor también es gay, y termina aceptando lo que la Biblia no dice que debe ser aceptado. Ustedes pensarán que eso no sucede aquí, pero créanme, casualmente con un hermano me mandaba, le indagaban que eso estaba sucediendo en una iglesia en Bogotá, y también sucede en otras partes. Y entonces, ¿por qué hablar de masculinidad y feminidad bíblica? ¿Por qué hablar de masculinidad y feminidad bíblica? Bueno, porque a lo largo de la historia, el diseño original de Dios de ambos roles ha sido distorsionado. Pero de unos 20 años para acá, este asunto ha sido tan evidente que, como les digo, la iglesia ha tenido que empezar a responder a asuntos que antes no se respondía o no se indagaba. Antes era claro que el matrimonio se celebraba entre un hombre y una mujer y no se le cuestionaba ni siquiera a los líderes o a los pastores si podían casar a dos personas del mismo género. Eso no era concebible ni socialmente. Pero lo que estamos viviendo al día de hoy nos ha llevado a darnos cuenta que la iglesia no debe ser ajena a esta realidad social en la que vive, o esta realidad pecaminosa en la que vive. Y tenemos que recordar que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como le dice Pablo a Timoteo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios. La iglesia tiene que mantenerse inconmovible en la palabra de Dios, que es inconmovible, y defender y proclamar las verdades de Dios, porque su palabra es autoritativa. En la mañana de hoy quiero empezar hablando de la feminidad bíblica. Ese es el título del sermón, feminidad bíblica. Y el próximo domingo estaremos hablando acerca de la masculinidad. Lo primero que tengo que decirles es que el propósito de este sermón no es que su esposo, su hijo, al terminar le diga, ¿sí ves? Así es que tú tienes que vivir. No se trata de eso. Y si eso sucede en 3 semanas, pues traiga a su hijo, a su esposo el próximo domingo, para cuando hablen de masculinidad, usted también le pueda decir, ¿sí ves? Así es que tú tienes que vivir. Estaremos hablando de estos roles. Y lo primero que quiero contarles dentro de la introducción es cómo este diseño de Dios original que leímos en Génesis, que es desde la creación, antes de la caída, antes del pecado original, cómo ha sido distorsionado a lo largo de la historia. Sociedades como el Imperio Romano, ¿cómo percibían ellos a las mujeres? Para ellos las mujeres eran meros bienes muebles, una posesión, algo como un bien material, donde el padre o el esposo veían a la mujer como una posesión privada de ellos. Quizás un poco más de valor que una esclava, pero así se percibía dentro de la sociedad romana a las mujeres. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los griegos? Ellos en su mitología tenían diosas, con D pequeña, femeninas. Ustedes recuerdan los nombres de Diana y Afrodita, que tenían templos donde se les presentaba adoración, cultos de adoración a ellas. Y lejos de que usted pueda pensar que un culto de adoración a una diosa femenina, con D pequeña, elevara el estatus de estas en la sociedad, sucedía todo lo contrario. ¿Quién eran las sacerdotisas en ese templo de Diana y Afrodita? Prostitutas, que se vendían por dinero, suponiendo que estaban realizando un sacramento sagrado al acostarse con quien mejor le pagara. Entonces, este tipo de culturas pues denigraba a la mujer como un objeto sexual. Podemos pasar cientos de años y de siglos y podemos hablar acerca del feminismo. Aquel movimiento que inició en los 50 pero se popularizó en los 60. ¿Y qué es lo que el feminismo ha querido implementar? En pocas palabras, lo que el feminismo ha querido es acabar la diferencia de roles para aplicar un igualitarismo.
¿Qué quiere decir eso? Todos somos iguales. Todos somos iguales. ¿Y cómo lo hace? Pues aplaca las cualidades propias de la mujer y promueve funciones propias del hombre, que la mujer lo ejerza. Y lo que hemos llegado es que lo femenino ha ido perdiendo su brillo, porque la mujer ahora quiere ser lo que el hombre es, como si eso fuera lo que la hiciera ella de valor. Y lo que tiene intrínsecamente la mujer, que es distinto a lo que tiene el hombre, se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo. Y podemos pensar que esta distorsión únicamente pudiera suceder por movimientos públicos en las redes sociales. Sin darnos cuenta, las generaciones han ido creciendo con ese feminismo arraigado en el corazón. Ustedes han escuchado que a sus hermanas o ustedes como hijas se les dijo: estudie mi hija, porque si el día de mañana usted tiene que separar de su esposo, usted es una profesional y con libertad usted se puede separar. Como si el estudio fuera para un plan B, por si las cosas no funcionaran y eso fuera lo que le diera valor a usted. ¿O qué tal el hecho de y te vas a renunciar a tu crecimiento personal porque te dedicaste al esposo y a los hijos? ¿Y dónde queda tu desarrollo personal, tu desarrollo como persona, si como persona tu valor fuera porque laboras fuera de tu casa, que no tiene nada malo trabajar fuera de la casa? Pero si tú no lo hicieras de esa forma, entonces tú no valieras como mujer. ¿Qué sucede con las que trabajan y en pandemia cerraron las empresas? Ya no valen como mujer porque dejaron de trabajar y les cerraron las empresas. O cuando de cierta forma, desde el hogar, también se le condenaba si ella pudiera ayudar a sus hermanos a hacer algún tipo de quehacer o ofrecerles un vaso de agua. No es mala costumbre. Mija, no mala costumbre a su esposo. Son frases que se le dicen normalmente. Entonces el feminismo no es únicamente un movimiento popular que afecte la conciencia de la mujer desde las calles, sino que sucede dentro del hogar. Y lo moderno, y aquí donde yo tomé prestado del sermón que escuché hace 2 meses, es lo que tenemos que ver con la distorsión del género. Y hasta hace 20 años, todos comprendíamos que existían solamente hombre y mujer. Pero de 20 años para acá, esa idea ha ido cambiando, tristemente. Y tuviéramos que aprender 4 conceptos que es necesario que ya empecemos a reconocerlos y a comprenderlos, porque es lo que vivimos. Por ejemplo, sexo biológico. ¿Qué quiere decir eso? Es la definición del hombre y la mujer por su ADN, por sus cromosomas. Lo que en tu genética te define como hombre o te define como mujer. Cromosomas XX, cromosomas XY. Tenemos que aprender que ahora se habla de orientación sexual. ¿Qué quiere decir eso? La atracción sexual de una persona por otra, pero ahora al hombre le gusta el hombre, al hombre le puede gustar la mujer, a la mujer le puede gustar la mujer, a la mujer le puede gustar el hombre, o pueden haber personas que se llaman como de no atracción, no le gustan ni los hombres ni las mujeres sexualmente. Otro concepto es la definición de género, y me refiero al actual, porque antes existían solamente 2 géneros, masculino, femenino. Ahora el género lo construye las personas según su propia experiencia, como te percibas a ti mismo. Tú puedes ser hombre, puedes ser mujer, un día te levantas como hombre, pero en la tarde quieres ser mujer y en la noche te acuestas otra vez como hombre. Vas de un lado hacia el otro. Y ahí mismo la identidad de género. Las personas hace más de 20 años se identificaban como hombre o como mujer. Al día de hoy, su identidad de género se identifica o está basado en cómo se perciben a sí mismos. Mira, biológicamente pareciera que fuera un hombre, pero yo me percibo como mujer, entonces soy mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Lo que conocemos como identidad de género. Y ahí mismo lo que es la disforia de género, un último concepto, disforia de género. Eso
lo que tiene que ver, y aquí es donde se complican las cosas, donde la característica biológica no está alineada con el deseo. Y aquí entran muchas definiciones. Ustedes saben que ya no se habla únicamente de LGTB, sino que tienen un poco de siglas, consonantes que han añadido. ¿Por qué? Por la disforia de género. Porque su característica biológica no está alineada con el deseo. Su característica biológica es de mujer, pero se percibe a sí mismo como hombre y por lo tanto también le pueden gustar otra mujer. Y eso se llama, póngale usted el nombre de lo que se llama ese tipo de cosas. Y se vuelve complejo porque ya hay muchas definiciones. Pero tenemos que conocer estos conceptos porque todo este escenario ha distorsionado lo que Dios diseñó para la masculinidad y la feminidad. Y como les decía, la iglesia debe enfrentar estos retos. Hoy en día la iglesia tiene que ser capaz de responder preguntas como esta. ¿Puede alguien, y quiero que mediten en estas preguntas, ¿puede alguien identificarse a su género biológico? ¿Puede alguien identificarse con un género biológico distinto y ser cristiano? Es decir, biológicamente es visible que es hombre, biológicamente es visible que es mujer, pero él se identifica como del género contrario y aún así se autoproclama como cristiano. ¿Es eso posible? La iglesia no tenía que responder este tipo de preguntas antes, hoy tiene que ser capaz de responderla. Soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, pero aún así soy cristiano. ¿Es eso posible? ¿O qué tal esto? ¿Puede alguien cambiar su orientación sexual y aún permanecer como miembro de la iglesia? Alguien que recibe su proceso de membresía, es miembro en medio de nosotros, pero de un día para otro vemos que su orientación sexual ha cambiado. Si era hombre ya no le gustan las mujeres, sino que le gustan los hombres. ¿Puede seguir siendo miembro de la iglesia? Mis hermanos, y esto ya sucede en las iglesias, como les decía. Esto ya sucede dentro de las iglesias. Y las iglesias que han abandonado la autoridad de las escrituras están aceptando ese tipo de comportamientos. ¿O qué tal esta pregunta? ¿Puede un transgénero ser miembro de la iglesia? Ustedes lo han visto, ¿no? A los transgéneros. ¿Significa que las puertas para ellos están cerradas? No. Ellos pecan distinto a ustedes y como todo pecador, esto es una clínica de enfermos, debe ser expuesto al evangelio. Pero en su condición de transgénero, ¿puede ser miembro de la iglesia? Y como decidimos ser populares y atraer, y el evangelio para la concesión de algunos no es de división, que no es así, las iglesias están aceptando esto. Pero pastor, ¿cuál es el inconveniente con que alguien se perciba a sí mismo como no es, si no se está metiendo con nadie? Es una persona que económicamente aporta a la iglesia, es una persona que moralmente no es alguien conflictivo. ¿Cuál es el problema? Que viva su sexualidad como quiera vivirla. ¿Cuál es el inconveniente con eso? Mis hermanos, la masculinidad y la feminidad no es meramente un asunto personal. No se trata únicamente de cómo te ves tú como hombre, cómo te ves como mujer. Es un asunto teológico, puesto Dios nos diseñó para un propósito mayor que nosotros mismos. Tú no eres hombre y tú no eres mujer meramente para ti. Porque cuando Dios nos diseñó como hombre y como mujer, Él tenía algo en su mente con el cual quería reflejar la gloria de la Trinidad. Y eso es lo que yo espero demostrar en estos dos sermones, que estos temas son de vital importancia para entender el evangelio. Eso es lo que yo espero demostrarles, que podamos darnos cuenta que los varones deben ser masculinos y las mujeres deben ser femeninas, porque el evangelio está en juego en medio de esto. No se trata únicamente de deseos personales, se trata de la gloria de Dios por medio del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a ver en esta mañana? 3 puntos sencillos. Vamos a ver primero ejemplos de una feminidad distorsionada, ejemplos visibles de una feminidad distorsionada.
Segundo, vamos a ver la feminidad bíblica, cómo la Biblia describe la feminidad bíblica. Y tercero, vamos a ver unos ejemplos de feminidad bíblica en mujeres solteras. Por último, unas aplicaciones finales. Entonces, vamos entonces a ver ejemplos de feminidad distorsionada, la forma en que las mujeres no deben vivir su feminidad. Y como les dije, estaremos en muchos textos. Primero de ellos vamos a ver una mujer que se llama María o Miriam. Encontramos en el libro de Números, capítulo 12. Usted puede ir anotando si usted desea o puede acompañarme en las escrituras. Ella es la hermana de ¿quién? ¿Recuerdan? Moisés, la hermana de Moisés. Y miren lo que nos dice Números capítulo 12, los versículos del 1 al 10. No los voy a leer todos, pero el primero es importante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado como esposa, porque él había tomado mujer cusita. Y ellos dijeron, miren que menciona primero a María, eso hay una evidencia como que ella incita a Aarón a que a hablar en contra de ¿quién? De Moisés. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Sigue la historia y Dios los llama a que se presenten delante de ellos en la puerta del tabernáculo. Y Jehová les dice, oír ahora mis palabras, versículo 6. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Yo creo que hay algo de ironía ahí, ¿no? Yo, como Dios diciendo, las cosas las digo de frente, mientras ustedes están hablando a las espaldas de Moisés. Eso es un ejemplo de una feminidad distorsionada, que es denigrar, murmurar en contra de otra persona. Otro ejemplo, una persona que se llama Atalía, y la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 11. Segunda de Reyes, capítulo 11. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 11, todo el capítulo, pero prácticamente en los primeros versículos notamos su accionar. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿Oyeron eso? Atalía, madre de Ocosías, rey que muere, destruye toda la descendencia real. Si está destruyendo la descendencia de su hijo, ¿a quién estaba destruyendo? Sus nietos. Sus nietos. O sea, estaba asesinando a sus nietos. Pero Josafa, hija de rey Jorán, hermana de Ocosías, es decir, hijastra de Atalía, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente entre los hijos de rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. ¿Para qué hizo Atalía este homicidio de sus nietos? Dice el versículo 3, para ser reina sobre el país. Ella quiso ocupar el trono de su hijo y para eso asesinó a sus nietos. ¿Hasta dónde lleva una imagen distorsionada de la mujer de querer ocupar un rango o un cargo que aún pasa por encima de la vida biológica de sus familiares? ¿Ustedes no han visto eso? ¿Cómo madres prostituyen a sus hijas? Otra, Zafira, la esposa de Ananías. Hechos capítulo 5, los versículos del 7 al 10. Ustedes conocen la historia. Venden una propiedad y quieren tomarse más de lo debido para ellos. Y en el versículo 9, Pedro la confronta y dice, se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. Esta mujer, Zafira, en vez de ser un alto en la conciencia de su esposo, se pone de acuerdo para ser cómplice del pecado de su esposo. La consecuencia, la muerte. Otro ejemplo de feminidad distorsionada, las viudas desordenadas que menciona Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5, los versículos del 11 al 15. Pablo habla acerca de este tipo de mujeres, viudas jóvenes, que Pablo instruye a Timoteo cómo debe tratarlas. 1 Timoteo capítulo 5, los versículos del 11 al 15 dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse.
incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas. No está diciendo el texto que una viuda no se pueda casar, ese no es el punto. Sino que el punto es, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, ¿se dieron cuenta? Críen hijos, gobiernen su casa, para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Como ya no tenían el esposo, ya no se dedicaron a atender el hogar, sino que se dedicaron ¿a qué? A chismosear, a ser entremetidas, a hablar lo que no deben. Eso es un ejemplo de feminidad distorsionada. Las mujeres crédulas de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6 y versículo 7. Aquellas mujeres que no ejercen el discernimiento, y cualquier tipo de hombres que le viene con palabras religiosas aceptan ese tipo de comportamiento. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6 y versículo 7. Porque de estos, es decir, hablando de ese tipo de hombres que tienen apariencia de piedad, pero no viven como tal, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tienen ese deseo de conocer de Dios, conocer de Dios, conocer de Dios, pero sencillamente es una vestidura religiosa para darle rienda suelta a sus deseos pecaminosos. ¿Y qué tal las mujeres de Proverbio 21? La mujer rencillosa. Mejor es que viva en el patio de la casa que dentro con una mujer rencillosa. O las mujeres lujuriosas de Proverbio 5. Proverbio 5, versículo 3 dice, son mujeres que seducen con palabras suaves y dulces. Utilizan su lenguaje, ¿para qué? Para atraer sexualmente a los hombres. Como lo vemos, todo esto son ejemplos de una feminidad distorsionada. Es la forma en que la mujer no debe vivir, no debe expresar la feminidad, el diseño con el que Dios la creó. Ahora que ya vimos lo que no debe la mujer expresar, su diseño, vamos a ver la feminidad, o dicho sea de paso, femineidad, que también es válido según el RAE, bíblica. Y lo primero para ver la feminidad bíblica es que quiero hacer dos aclaraciones iniciales. La feminidad bíblica es vista más claramente en la forma en que las mujeres responden al patrón que Dios ha establecido en la masculinidad bíblica. Y como veremos, Dios entrelaza los roles del hombre y la mujer como leíamos en Génesis. Es decir, la feminidad luce mejor en cómo ella responde al rol que Dios le dio al hombre. Y también las escrituras, esta es la segunda aclaración, a menudo describen la feminidad en el contexto de una relación matrimonial. Muchas veces, en muchos textos, cuando vemos el diseño de Dios para la mujer, lo vemos en un contexto de una relación matrimonial. Esto no quiere decir que una mujer tiene que estar casada para ser femenina. Eso no quiere decir que una mujer tiene que estar casada para ser femenina. Solo significa que las mujeres solteras hacen bien al ver esos pasajes del matrimonio para saber cómo expresar su feminidad en el contexto de la soltería. La que no está casada puede mirar esos pasajes y aprender características prácticas de lo que significa ser femenina según las escrituras. Con esas aclaraciones en mente, empecemos en el inicio. El inicio es Génesis. Miremos la feminidad en Génesis capítulo 1 y capítulo 3. Tranquilos que no vamos a leer todos los capítulos. Y aquí vamos a ver cómo Dios diseñó a la mujer y con qué propósito, una de las características de ella. Ya leímos los versículos 27 y 28, ¿no? Dice que el varón y la hembra, Dios los creó y los creó a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que tanto hombre como mujer tienen los mismos valores, la misma dignidad, el mismo honor y la misma importancia. Dios creó al hombre y la mujer y en ambos les dio su imagen y semejanza. Por lo tanto, ambos, hombre y mujer, tienen el mismo valor, la misma dignidad, el mismo honor y la misma importancia.
Génesis capítulo 2 expone más ampliamente ese diseño de Dios, esa creación de Dios. Y aquí vemos roles o funciones distintas, tanto del hombre como la mujer. Y vemos que el hombre es creado primero y recibe una función. En el versículo 15 de Génesis 2 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero en el versículo 18, en la sabiduría de Dios, ve que el hombre no va a ejercer esa función como debería, y eso que no ha entrado el pecado. Hermanos, paréntesis aquí, que estamos hablando de feminidad, pero cuando Dios dice que la mujer sea ayuda, no había entrado el pecado. Usted no necesita ayuda porque usted sea pecador. Usted necesita ayuda por diseño de Dios, y Dios lo diseñó perfecto. Perfecto. Y dice el versículo 18, dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí lo que estamos viendo entonces es cómo Dios complementa la función del hombre. ¿Recuerda lo que el feminismo busca? Un igualitarismo. El diseño de Dios es un complementarismo. Todo lo contrario a lo que este tipo de movimientos promueve. ¿Para qué fue diseñar el rol de la mujer? ¿Para qué, según este versículo, Dios diseñó a la mujer que ejerciera qué función? Ella es una ayudante. Ella es una ayudante. ¿Para quién? Para el hombre, mientras él ejerce el liderazgo en el huerto. Versículo 15, lo puso ahí para que lo liderara, lo labrara y lo guardase. Le concede a la mujer como una bendición que le ayudase. ¿Qué significa entonces que creó a Eva para que la ayudase? Bueno, lo primero que no significa, es que Eva no fue creada para llevarle la comida a la cama, al chinchorro, a la hamaca, a Adán en el huerto del Edén. O mucho menos para que Eva, para que le alcanzara el control del televisor, porque este rey del huerto no se puede levantar al conseguirlo. Hermanos, el Señor bendice al hombre con la mujer para que lo ayude a realizar los mandamientos que Dios le había establecido. Dios bendice al hombre con la mujer para que le ayude a realizar los mandamientos que Él le había establecido. El problema no era que el hombre estaba solo, el hombre tenía una comunión perfecta con su Dios. El problema es que el hombre era incapaz de llevar a cabo su tarea de labrar y fructificar el huerto. Él era incapaz y necesitaba ayuda, a pesar de que había sido creado perfecto. Por eso vemos ese complementarismo que les mencionaba hace un momento. Y aquí pueden surgir las primeras preguntas. ¿Cómo puede la mujer ser igual en dignidad, en importancia, en valor, si su rol es ser ayudante? Para algunas eso puede ser y sonar denigrante. Y yo sé que yo no voy a ser más popular y tampoco predico para ser popular por hablar acerca de que la mujer sea ayuda. Yo estoy leyendo un texto, ¿no? ¿Cómo puede ser que la mujer sea igual en dignidad si su rol es ser ayudante? Miren este texto de 1 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Miren lo que dice. 1 de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice lo siguiente: la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. La cabeza de todo hombre es Cristo. Es decir, la autoridad sobre el hombre es Cristo. La autoridad de la mujer es ¿quién? El hombre. La cabeza de la mujer es el hombre. Quien la lidera, cuando está hablando de cabeza es eso, que ejerce un liderazgo. Pero dice que la cabeza de Cristo es Dios, Dios el Padre. ¿Qué quiere decir eso? La Trinidad refleja la igualdad en dignidad, pero la distinción en roles. Dios el Padre ejerce una autoridad sobre Dios el Hijo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? El Padre y yo uno somos, iguales en dignidad, en divinidad, con el mismo valor y la misma importancia. Pero Jesús también dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. ¿Qué es eso?
sumisión voluntaria, gozosa y libre. Que la mujer sea ayuda del hombre refleja algo que sucede dentro de la misma Trinidad. Y si usted se sigue preguntando, ¿cómo puedo tener la misma dignidad y valor en ser ayudante? Y se cuestiona con eso, pero los hombres también se cuestionan, ¿por qué no puedo ser capaz de hacer las cosas solo y por qué debo de necesitar ayuda? El hecho es que es el diseño de Dios. Ahora miremos esa misma feminidad en capítulo 3. ¿Qué sucede del capítulo 2 al capítulo 3? No que pase la hoja, sino que entra el pecado en la historia de la humanidad. Vemos el pecado y las consecuencias del pecado. En Génesis capítulo 3, el versículo 16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir eso? Tu deseo será para tu marido. Pocas palabras es, tú no vas a querer hacer lo que él te dice que debes hacer. Pero batalles como tú batalles, al final, él te va a dominar. Él te va a dominar. Lo que sucede aquí es que antes de la caída, Eva confiaba y se deleitaba en el liderazgo de Adán. Pero después de la caída, ella va a buscar oponerse al liderazgo del hombre. Usted tiene que comprender que someterse al liderazgo del hombre no es consecuencia del pecado. Eso fue dado antes del pecado. Lo que pasa es que lo que el pecado hace es distorsionar ese diseño y usted no va a querer someterse, no a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Porque es Dios quien lo estableció en su palabra. En el versículo 20, aún después de la caída, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Tener hijos no es consecuencia del pecado. Los dolores en las preñeces son las consecuencias del pecado. Y después de la caída, Dios ordena que parte del papel de Eva es dar vida. La palabra Eva en el hebreo, que la palabra hebrea Eva, está relacionada con la palabra vida. La feminidad involucra nutrir vida en otros, no solo vida física, cuando la mujer concibe un bebé, sino también cuando cultiva vida espiritual, y eso es algo que toda mujer debería hacer. Tú no necesitas estar casada o tener hijos para expresar la feminidad que da vida y que nutre. Por eso Pablo, en Tito capítulo 2, dice que las mujeres entrenen a otras, ¿no? Dice que las mujeres entrenen a otras porque es femenino fomentar vida en otros. ¿Escucharon eso, mujeres? Es femenino fomentar vida en otros. Una generación le pasa a la otra generación el conocimiento adecuado y con mayor relevancia el conocimiento de Dios. Usted es verdaderamente femenina cuando se dispone a ser entrenada y a entrenar a otras. Ahí expresa la feminidad del diseño de Dios. Aquí vimos una característica o un pilar de la feminidad bíblica. Lo tenemos en dos pilares. El primero es, lo que lo sostiene es ayuda y apoyo, como vimos en Génesis. La mujer, su rol fue dado para hacer ayuda y apoyo. El otro pilar es la sumisión libre y gozosa, y quiero que lo podamos mirar en el Nuevo Testamento. Hermanos, y soy honesto que no puedo abarcar todo lo que las Escrituras dicen porque tiene mucha información acerca de la feminidad bíblica. Y hay muchos textos. Y yo sé que cuando hablamos acerca de la sumisión, algunas no gozosamente piensan en Efesios capítulo 5, en los versículos del 22 al 24, cuando se dice que la mujer, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y él es su Salvador. Y en el versículo 33 dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y lo que vemos aquí, porque también habla de la descripción del rol del hombre, cuando dice que el hombre ame a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia,
Y Pablo dice en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es que el rol de la mujer en la sumisión y el rol del liderazgo en el hombre es un misterio que ha sido revelado en el matrimonio. Dios tenía en su anticipado consejo, desde antes de la fundación del mundo, diseñado un plan de redención. Dios no vio ese ejemplo de que la mujer cumpliera un rol y el hombre cumpliera un rol porque el pecado entró, sino porque cuando ya sabía que su hijo daría su vida por un pueblo, quiso ejemplificarlo para mostrar su gloria de redención en la forma en que un hombre trata a su esposa y como una esposa se somete a ese hombre. Por eso les decía en el inicio que ser masculino, ser femenino va más allá de una característica personal o un deseo particular o tu forma de vivir como tú te aprecies, sino que involucra el plan cósmico de Dios de acerca del evangelio de la redención. Si el hombre va a ejemplificar lo que Cristo hizo, pero ahora la mujer se percibe como hombre y quiere ocupar ese rol, ¿cómo queda el evangelio? Distorsionado. Toda esa agenda que vemos de la identidad de género no es otra cosa que una agenda satánica, porque ha sido Satanás el que ha venido a matar, robar y destruir el plan de Dios. No pensemos que, ¿por qué no aceptamos que ellos se amen? ¿Cuál es el problema? Ellos tienen plata para mantener hijos y que adopten todos los que quieran mantener. No, es la distorsión del evangelio, y el evangelio es el poder de Dios y la sabiduría de Dios por el cual los hombres pecadores son rescatados de la condenación eterna. No es meramente el deseo de unas personas, es la distorsión del plan y el diseño de Dios. Pero yo quiero utilizar otro ejemplo para hablar acerca de la sumisión. Un ejemplo que me gusta, que se halla en Primera de Pedro, capítulo 3. En Primera de Pedro, capítulo 3, en los versículos del 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, en los versículos del 1 al 6. Y ustedes conocen ese pasaje. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, sujetas, sumisas, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ver ninguna amenaza. Paréntesis, sin temer ninguna amenaza. Escuela dominical, temor del hombre. No se pierdan lo que estamos en esta maravillosa serie. Cerramos ese paréntesis. Y me gusta este pasaje porque enseña que esa característica femenina de la sumisión es independiente a la condición de que si el esposo es creyente o no es creyente. ¿Vieron? Aquí está hablando de una sumisión delante de hombres que no creen a la palabra. En el mejor de los casos es un creyente endurecido, pero normalmente se entiende que es un incrédulo. Es un incrédulo. Y Dios desea, demanda de la mujer que evidencie el diseño que le dio en feminidad, aún a pesar de esa condición de incredulidad. Amigas, hermanas, yo no desconozco que ser sumisa a un incrédulo es algo que es extremadamente difícil. Ya les es difícil ser sumisa delante de un creyente. Pregúntenle a mi esposa. Lo más difícil de la sumisión es depender de un hombre que sabes que te va a fallar. Mis hermanos varones que estuvieron en la reunión del sábado, les conté cómo es posible a las 11 de la mañana haber fallado 6 veces o 7 veces. Y si les contara esa historia, pero eso es otro caso. La sumisión, y hago la aclaración, no es tolerar el abuso.
La sumisión no es tolerar el abuso. Y varias veces desde este púlpito les he dicho que si yo soy testigo de abuso dentro de esta iglesia, esto no es como el confesatorio, como usted va donde un cura y se presenta y dice lo que usted hizo, y él tiene un deber moral que dice, me quedaré callado su confesión de un delito. Si yo soy testigo que usted es un abusador o que usted está sufriendo abuso, yo lo voy a llevar delante de las autoridades legales. La iglesia, el liderazgo bíblico, el liderazgo piadoso de los varones no promueve, no tolera el abuso físico o emocional dentro de una relación del hombre y de la mujer. Pero no todo comportamiento de su esposo es abuso. Muchas veces la mujer cree que está siendo abusada emocionalmente, cuando en realidad lo que está sucediendo es que no se quiere someter. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, para eso están los pastores de la iglesia, donde podemos escuchar, conocer, involucrarnos en las relaciones y saber qué es lo que está sucediendo. Para eso están los pastores de la iglesia. Entonces la sumisión no es tolerar el abuso, no es practicar el pecado, como lo que hizo Zafiras con Ananías. La sumisión llega hasta tal punto donde no deshonres a Dios. ¿Recuerdan lo que se le pidió a Pedro por parte de las autoridades judías? No predique más en ese nombre. Ellos dijeron, juzguen ustedes, ¿nos someteremos a los hombres o nos someteremos a Dios? Lo que se demanda de una mujer no es que obedezca al hombre a tal punto de que deshonre a Dios. Eso no es sumisión. Eso no es sumisión. La sumisión al final descansa en confiar en Dios y no en el hombre, como hizo Sara, que menciona el versículo 6, a pesar de las estupideces de Abraham. Porque si usted mira la historia de Abraham y de Sara, Abraham no fue el ejemplo de un liderazgo perfecto para con Sara. Y sin embargo, Sara, confiando en Dios, se sometió al liderazgo de este hombre pecador. Pero este pasaje no solamente describe que la mujer debe ser sumisa para ejemplificar esa feminidad con la que Dios la ha creado, sino que también habla de la actitud de la sumisión. Porque muchas dicen, yo soy sumisa, como el fariseo, externamente. Yo me someto a mi esposo, que le sirvo la comida bien caliente para que se queme la lengua, para que sepa qué es lo que estoy haciendo. Ustedes entienden, ¿no? Que como María murmuro de mi esposo delante de otras personas. O la hermana del hermano, que lo denigro, ¿no? Sino que habla este pasaje de la actitud de la sumisión. ¿Cómo lo describía? Con una conducta casta y respetuosa, con un espíritu afable y apacible, tierno y sereno. También dice este pasaje cómo la feminidad debe ser adornada en la manera de vestir. Aquí dice cómo la feminidad debe ser adornada en la manera de vestir. Y no se trata de una falda larga, porque usted puede ser lujuriosa con una falda larga y con una vestidura hasta el cuello. Se trata, como dice Proverbios 31, versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Lo que se debe destacar en su forma de vestir es ese espíritu tierno y sereno que destaca a una mujer femenina. No que usted no se maquille, no que usted no se ponga joyas. Es que cuando usted se viste, los demás pueden decir, es una mujer serena, es una mujer tierna. Eso ejemplifica y evidencia su feminidad. ¿A qué hace referencia con un espíritu afable o un espíritu tierno? Ese espíritu tierno es aquel que no insiste en sus propios derechos. Eso no significa que no sea alguien que no hable. No, ser afable, tener espíritu, tienes que quedarse callada siempre y tolerar todo. No se trata de eso. El pecado debe ser exhortado respetuosamente, aunque sea su pareja, aunque sea su hermano. El pecado no debe ser tolerado. Lo que es injusto es injusto. Lo que Dios llama malo, el hombre debe llamarlo malo, no lo puede llamar bueno.
Eso no es un espíritu tierno y afable. Más bien, básicamente significa que tú controlas tu lengua, no eres rencillosa, calumniadora o murmuradora. Ese es el carácter que hace bella a la mujer, más que el adorno externo con lo que usted se ponga. Ser entonces femenina al vestirte es tener ese espíritu de no ser murmuradora, calumniadora ni rencillosa, como los ejemplos no bíblicos, los ejemplos bíblicos de no feminidad que vimos en el primer punto. Les decía que muchos textos, y hay muchas más cosas, y hay muchas más cosas que podemos ver de feminidad. Miren que ni siquiera hemos hablado de Proverbios 31, un pasaje particular que describe la feminidad bíblica. Les decía al inicio que muchos textos evidencian la feminidad en un contexto de matrimonio. Sin embargo, como tercer punto en mi sermón, antes de pasar a las aplicaciones, quiero mostrarles 3 ejemplos rápidos, mencionales, de feminidad bíblica en estados de solterías. Vimos que la feminidad tiene 2 columnas: ser apoyo, ser ayuda, y la otra es una sumisión libre y gozosa. Porque en eso vemos el carácter de ¿quién? De Cristo, de Dios el Hijo con Dios el Padre. 3 ejemplos de feminidad bíblica en solteras. Primero de ellos, Ruth, el libro de Ruth. Ella es una viuda. Ella fue leal a su suegra Noemí. Ella se cruza en el camino de Booz y sin embargo lo hace de una forma sumisa y respetuosa. Además, su ética de trabajo con su carácter piadoso reflejan esa feminidad bíblica. La forma en la que ella trabajaba y su carácter piadoso reflejan una feminidad bíblica. Otro ejemplo, Esther. Como mujer soltera, ella honra el liderazgo de su padre adoptivo, que fue quien Mardoqueo, y lo obedece. Cuando ella está casada con un rey corrupto, ella no se une al pecado de su esposo, sino que valientemente se levanta y arriesga su vida por el pueblo de Dios. Eso es una mujer femenina bíblica fuerte, no la que se quiere parecer al hombre haciendo las cosas del hombre. Se opone y se pone en raya, no para ser partícipe del pecado, sino dar su vida a favor del pueblo de Dios y del nombre de Cristo. Esa es la valentía de una mujer femenina. Otro ejemplo, María, una adolescente. Según los estudiosos eruditos, se casa alrededor de los 14, 15 años. Y a pesar de ser tan joven y todavía no estar casada con José, estaba comprometida, pero todavía no había consumado el matrimonio, no se había celebrado el matrimonio. Ella se entera que va a dar luz a Cristo. ¿Y qué es lo que ella dice? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sus planes de vida cambiaron de sus expectativas que tenía para someterse ¿a quién? A la voluntad de Dios. Si tú has traído esto a mi vida en tu providencia, que yo tenía un plan inicial, y eso puede incluir una enfermedad, eso puede incluir un declive financiero o cualquier otro tipo de aspecto, una pérdida de familiar, yo me someto gozosamente a tu voluntad, aunque eso implique que el mundo afuera denigre de mí, pero yo soy satisfecha y plena al someterme a ti. Vemos ejemplos de mujeres solteras que evidencian la feminidad. Aplicaciones finales. La feminidad va a ejemplificar esa sumisión voluntaria de Dios, el Hijo con Dios el Padre. Eso es un llamamiento celestial que te ha hecho Dios al crearte como mujer. Nuevamente, la feminidad va a ejemplificar esa sumisión voluntaria de Dios el Hijo con Dios el Padre. Y eso es un llamamiento celestial que te ha hecho Dios al crearte como mujer. ¿Quién puede presentarse delante del Rey de Gloria? Decíamos inicialmente. Pero ese Rey no solamente ha venido a rescatarte, sino que al diseñarte como mujer, te ha dado un papel que lo representa a Él. El Dios santo y perfecto te otorga a ti como mujer un papel relevante de que tú lo representes a Él. Wow. Y el mundo te dice que tu dignidad es si hace lo que el hombre hace. Perderse la bendición
que Dios les ha dado en su diseño por hacer lo que Dios no las ha mandado a hacer. Y cada vez que la mujer quiere hacer lo que Dios no le ha mandado a hacer, ha terminado en desastre. La dificultad de la feminidad bíblica, es decir, ser ayuda y ser sumisa, es el resultado de la corrupción del alma por el pecado en nosotros. No es porque tus hijos, tus hermanos, tu jefe, tu esposo te lo haga difícil. Puede que no colaboren, pero que tú no seas de ayuda o que tú no seas sumisa no se debe a algo externo, se debe a la corrupción de tu alma por el pecado. Por lo tanto, necesitas ser transformada a la imagen de Cristo, que es quien tiene un carácter sin mancha. Necesitas ser discípula de Él, siendo expuesta constante a Él, para que te parezcas más a Él. Y de esa forma, como cantábamos al inicio, he conocido tu amor, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Miren el ejemplo en Lucas, hablando de Lucas, capítulo 8, que maravillosamente hemos terminado el 7, y al terminar el 8, empezar el 8, vemos ejemplos de mujeres femeninas bíblicas. ¿Cómo? ¿Qué hacían ellas? Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, otras mujeres que le servían, porque son ayuda de sus bienes. ¿Cómo Cristo sostuvo su ministerio para discipular, para traer las buenas nuevas de la predicación, las buenas nuevas de salvación? ¿Cómo el evangelio de Dios avanzaba en ese primer siglo? Por medio de mujeres que ayudaban a ese Salvador, a nuestro glorioso Salvador. Siempre va a ser difícil ayudar y ser sumisa. Pero tienes que comprender que es difícil por la corrupción de tu alma, y separada de Cristo, nada podéis hacer. Como soltera, ¿cómo puedes ejercer ayuda y sumisión en tu hogar y en la iglesia? Pues en tu casa puedes ejercer la sumisión con tus padres y con tus hermanos, orando por ellos, sirviéndoles, pero sirviéndoles con el espíritu adecuado. Ya aprendimos que no se trata de un servicio externo por obligación, sino un espíritu tierno, afable, respetuoso, con una conducta casta y adecuada. ¿Cómo puedes servir como soltera en la iglesia? Tú miras Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando después de la asunción de Cristo ellos van al aposento alto, y allí estaban los que en ese momento se habían reunido y oraban, y en medio de ellos, dice el texto, que había mujeres y María, la madre de Jesús. Ellos participaban de la oración corporativa de la iglesia, deseando que ese espíritu que había sido anunciado llegara en ellos, que la iglesia fuera sostenida, buscando dirección, buscando sabiduría. Tus oraciones ofrecen un gran servicio a la iglesia local. Además, impulsando el liderazgo. Mi propia vida, y sé que la de algunos hermanos también aquí, ha sido edificada cuando algunas hermanas buscan consejos de nosotros, y nosotros a la luz de las escrituras las guiamos y vemos cómo ellas las ponen en práctica, porque vemos ese espíritu que desea ser instruida. ¿Cómo usted puede ser de ayuda siendo soltera? Usted puede ver algunos hogares donde usted dice, oye, ese esposo no ama a esa esposa como debía amarla, pero ¿por qué no se ofrece decirle, yo les puedo cuidar los hijos en la tarde para que ustedes salgan y este esposo atienda a su esposa y puedan tener un rato distinto? Usted puede ver también que hay una situación particular con unos niños y usted dice, ese padre debería ser una persona que le instruya en las escrituras. ¿Por qué no puede ofrecerse usted, si usted es una mujer soltera, en facilitar algún tipo de recursos para que los niños puedan ser instruidos? Y si el Señor la ha bendecido, que usted pueda dar de sus propios bienes algún tipo de material, una Biblia ilustrada para un niño, para poner un ejemplo. ¿Cómo puede tener ese espíritu enseñable? ¿Cómo puede tener ese espíritu de ayuda constantemente? Un ejemplo práctico de nuestra iglesia local. Hace unas semanas atrás
los varones, empezando por el pastor, eran los que manejábamos el tema del café y de todo eso. Y como buenos varones que somos, hacemos todo. Si es de coger el azúcar y echarlo con la mano, nunca sucedió. Pero somos toscos, Y una hermana querida se acercó a mí y me dijo, pastor, yo vi que el azúcar está en una bolsa, falta un recipiente. Yo vi que revolvían el azúcar con un cuchillo. ¿Qué hizo esta hermana? El día de hoy trajo unos recipientes, trajo unos revolvedores, y ustedes van a ver eso, y eso está como para tomarle una foto, se ve todo bonito. Si los hombres tenemos que reconocer que necesitamos ayuda, y la mujer está para ayudar, y aún desde la soltería puede ayudar a otros hermanos en el contexto adecuado. Yo no espero, y tengo que hacer este tipo de aclaraciones, que usted como mujer soltera quiera ayudar a un hombre casado en que este hombre casado le compre ropa íntima para su esposa. Eso es todo lo contrario a un espíritu casto y respetuoso, y hay que poner este tipo de ejemplo porque los contextos inadecuados se dan. Vimos el ejemplo en Lucas capítulo 8 de cómo las mujeres ayudan en el sostenimiento y en el desarrollo del ministerio. Muchas hermanas, recuerdo a la esposa de Spurgeon, no solamente colaboró con su esposo teniendo una enfermedad que la hacía permanecer en casa y muchas veces en cama, sino que colaboró con pastores que no tenían material de estudio, recaudando este tipo de material y distribuyéndolos a pastores pobres que no tenían material para seguirse preparando, y de esa forma su ministerio no era tan fiel como debería serlo. O sea, se interesó en que los líderes tuvieran el conocimiento adecuado para la exposición adecuada de las Escrituras. No solamente su esposo, sino otros pastores. Otra forma que usted como casada y como soltera, particularmente veo eso muchas veces en las jóvenes, es no siendo de tropiezo en el vestir. Y usted no sabe cómo los hombres necesitamos ese tipo de ayudas. Si ustedes vieran todo lo que sucede en nuestras mentes cuando vemos, lo primero que ustedes pensarían es que, perdón por la palabra, somos unos degenerados, por decirlo de una forma grotesca. Pero la realidad del hombre por el pecado y la corrupción de su alma es que algunos de nosotros tenemos que ser más radicales con lo que significa ver de ustedes o no. ¿Yo qué culpa tengo que ustedes sean así? Bueno, eso es todo lo contrario de ser de tipo de ayuda. Si usted tiene inquietudes de cómo se viste, usted puede preguntarle a su padre. Y si quizás su padre no es cristiano, usted puede preguntarle a una esposa si su ropa es adecuada. Yo tengo que decirle que el hombre particularmente pone sus ojos muchas veces en las partes de los genitales femeninos, y cuando su ropa es demasiado apretada, inadecuada, es de tropiezo para nosotros. Sí, no deberíamos estar viendo eso, tienes toda la razón, pero tampoco deberías vestirte para que te viéramos eso. A veces hay tipos de vestidos que son inadecuados para cuando tú te vas a sentar, y a veces vas a alcanzar algo que está distante y se te levanta el vestido por detrás. Y estoy hablando dentro de la iglesia. Puede ser de ayuda en ese tipo de contexto de no ser de tropiezo en la forma de vestir. Vimos el ejemplo también de Esther con Mardoqueo, siempre promoviendo el lugar de liderazgo del hombre. ¿Cómo puedes incentivar como soltera el liderazgo de los varones dentro de tu casa y dentro de la iglesia? ¿Cómo puedes facilitarle a tu papá que sea el líder de la casa? ¿Cómo puedes facilitarle a tus hermanos que sean los líderes que tengan que hacer? ¿Qué necesita un hermano para que lidere espiritualmente a otro hermano? ¿Cuáles son los recursos que necesita? Es posible que pueda hacer algo para que se transporte, o sea, me refiero a un taxi o algo así, una carrera. Es posible que tú le puedas obsequiar un tipo de material, siempre en el contexto adecuado. Siempre hay formas en las que tú puedes ayudar para impulsar el liderazgo del hombre. Termino con una frase de Elizabeth Elliot. Ella decía: el hecho de ser mujer no me hace una clase de cristiana diferente, pero el hecho de que soy cristiana sí me hace una clase de mujer diferente. El hecho de ser mujer no me hace una clase de cristiana diferente, pero el hecho de que soy cristiana sí me hace una clase de mujer diferente. Vamos a orar. Amado Dios, Señor Padre, bendito eres en tu misericordia, en tu bondad. Gracias por darnos cuenta que hay mucha relevancia en lo que significa la feminidad y la masculinidad, Señor.
Sé que hay muchos más de esto, Señor, y fue bastante extenso, más de lo normal, la predicación. Pero lo que yo quiero dejar en la conciencia de mis hermanos y de mis hermanas es que el cumplimiento de su rol no se trata primariamente de la satisfacción personal o del desarrollo personal de ellos. Se trata de tu plan teológico de la redención, Señor. Tú has querido ejemplificar parte de tus excelencias divinas por medio del comportamiento y el funcionamiento de la mujer y del hombre. Entiendo que a mis hermanas, toda la influencia que el mundo ha traído ha distorsionado el diseño que tú has dado en ella, en ser ayuda y en ser sumisa, Señor. Y oramos por ellas para que ellas puedan permanecer como discípulas de Cristo y al momento de estar con Cristo sean transformadas de gloria en gloria y puedan evidenciar estas características femeninas, Señor. Bendice el regreso a nuestros hogares, Padre. Amén y amén.